que predican y no practican. Se hablan muchas cosas, pero hablemos de algo concreto. Usted sabe este libro que salió recién sobre las empresas zombie y que habla de, no todas, sino que de algunas importantes fortunas que ocuparon las empresas zombie, que eran en el fondo, como explicaba Fernando, empresas que no tenían nada más que pérdidas. En concreto, en 1992, usted compró la Compañía de Industrias y Desarrollo. Pagó 817 millones por ella. Había dejado de operar hace 12 años que había dejado de operar. Era un nombre y un root, porque de hecho tenía 0 activos fijos, 0 activos circulantes, no tenía lugar físico, no tenía empleados, no tenía nada. Era esto, un papel con un nombre y un root. El nombre no creo que le haya gustado mucho porque de hecho lo cambió de inmediato a Bancard S.A., luego Invenciones Bancard. Entonces, no creo que le haya gustado mucho y le haya comprado por el nombre. Tampoco por el root, porque el número no tiene que haber tenido nada especial. Pero sí tenía pérdida de arrastre de 44.000 millones de pesos. Eran deudas, además, que no eran reales, porque esas deudas habían sido declaradas como no cobrables. Porque ya, como no tenían, en el fondo los bancos habían declarado no cobrables porque no quedaba nada más que rematar, ningún bien, ningún activo de esa compañía. Usted la funcionó con Inversiones Santa Cecilia y finalmente, para lo único que le puede haber servido esta empresa es para estas pérdidas, que no eran pérdidas reales, le hayan ayudado a pagar menos impuestos. Mire, Mónica, fue lo mismo que me preguntó durante una hora usted y Daniel la última vez que vine a este programa. Es que dijo cosas que no son tan precisas. No, le voy a responder de inmediato. En primer lugar, le voy a decir una cosa. ¿Quién vendió esa empresa? ¿La vendió el Estado de Chile? Es que eso no es efectivo. Un momento, pero déjeme terminar. Lo vendió el Estado de Chile a través de la Comisión Progresa. La Comisión Progresa fue una comisión que designó el Estado para intervenir ciertos grupos económicos. Eso no es así. Y el Estado de Chile, a través de la Comisión Progresa, vendió esas empresas. Y por tanto, ¿quién fue el vendedor? El Estado de Chile, a través de la Comisión. No, es que eso no es efectivo. ¿Por qué no es efectivo, señor Piñera? Porque, para empezar, la Comisión Progresa no era una comisión estatal, no fue designada por el Estado, era una liquidadora de bancos. No era nada estatal, era una liquidadora de bancos. Pero que así como usted me dijo, déjeme terminar. Déjeme terminar así como usted terminó. Es que no me dejó terminar a mí. Ponga atención a lo que le digo, Mónica, por favor. La Comisión Progresa fue designada por la Superintendencia de Bancos, que es una institución que depende del Estado para liquidar algunos bancos. No fue así. Así fue, pues. No fue así. La única relación que había entre el Estado y la Comisión Progresa era una liquidadora de bancos. Y la única... ¿Quién intervino en los bancos? Bueno, la Superintendencia de Bancos. Pero eso fue el año 84, señor Piñera. Lo único que se liquidaba de ¿quién intervino en los bancos? No, pero intervino la Superintendencia de Bancos. No tenía ninguna relación. La Superintendencia de Bancos... Está hablando, Mónica, de cosas que yo creo que está mal informada. No estoy mal informada. La Comisión Progresa no era un ente estatal, pero Mónica, pero ponga atención a lo que lo digo, porque es difícil no el diálogo. No había sido designada por el Estado. Es difícil el diálogo cuando usted no escucha. La Comisión Progresa no era una comisión estatal. Fue designada por la Superintendencia de Bancos que había intervenido los bancos. Y por tanto fue designado por un órgano público. ¿Quién vendió en consecuencia indirectamente esas empresas? ¿Y quién recibió los productos de esa venta? El Estado de Chile. Los bancos. Los bancos que estaban intervenidos por el Estado de Chile. Ya a esa altura no estaban intervenidos por el Estado de Chile. Por supuesto que estaban intervenidos. Tenían que reportar, fue en los años 90, no en el 84, y lo único que tenían que hacer los bancos era reportar ciertas cosas. Mire, déjeme decir una cosa. Si usted tiene, este es un tema que es reiterativo con Mónica, y se lo quiero aclarar de una vez por todas. Esa operación, el vendedor fue la Comisión Progresa, que había sido designada por la Superintendencia de Bancos, que había intervenido los bancos. ¿Quién recibió la plata producto de la venta? Los bancos, que en ese instante no tenían dueños, sino que indirectamente eran propiedad del Estado, porque el Estado los había intervenido. Los dueños estaban fuera. Tercero, en los años 90 no estaban. Los dueños estaban fuera. En 1092, eran los bancos que vendieron esta empresa, eran los ex Banco Santiago, ex Banco de Chile, cuyos dueños ya estaban fuera. Y por lo tanto, lo que existía en ese instante era una comisión que los tenía intervenidos. Pero además... Aparte, para comprar las pérdidas, ¿para qué compró usted
esta empresa? Que era solo un nombre y un RUT. No, tenía era empleados. mucho más que eso. ¿Qué tenía? Era mucho más que ¿Qué eso, una tenía? empresa que tenía 100 años de historia. ¿Pero qué tenía en concreto materialmente? No tenía empleados, no tenía activos Era fijos una ni activos empresa- circulantes. ¿Para qué servía la empresa? Es la pregunta. Era una Era empresa papel. que tenía 100 años de historia. ¿Qué tenía y además, físicamente? esta operación se informó al Servicio de Impuestos Internos. Pero la pregunta es, ¿por Que qué la compró conoció, empresa? pero es que me ¿Por termina. qué valía es que- 817 pero, oiga, millones de pero pesos? pero un momento, hacen preguntas a ustedes con afirmaciones equivocadas y no dejan responder, lo cual no me parece correcto. Para poder hacer esa operación, cierto, Impuestos Internos tuvo que aceptarla. Y el Impuestos Internos aceptó algunas cuando la pérdida era real y rechazó otras cuando la pérdida provenía de corrección monetaria. En el caso nuestro, eso fue aprobado por el Servicio de Impuestos Internos. Y por tanto, si uno hace algo en forma transparente, informa a Impuestos Internos aprueba la operación. Además, el producto de la venta lo recibe el propio Estado. No lo El recibe propio el Estado no puede, lo reciben los bancos que estaban intervenidos por el Estado, Mónica. En el año 92 no. Estaban intervenidos por el Estado, los dueños Impuesto ya Interno estaban le pidió absolutamente... rectificar, de hecho, y usted tuvo Oiga, que pagar los 216 millones dueños de los pesos. bancos, los dueños de los bancos estaban totalmente fuera. Y por lo tanto, este es un tema que lo hemos discutido, Mónica. Pero la pregunta de fondo es ¿para qué compra una empresa que tiene una característica nada? Si usted me dice, es que tenía 100 años de historia, yo quería hacer un memorial, quería colocarla, no sé, una placa ahí en donde siempre estuvo de 100 Es que años, no estaba en no el está. edificio ¿Para qué tampoco. sirve Si la no, empresa? 20 años de ¿Para qué edificio. le sirvió comprar? Porque era una empresa que tenía 100 años de historia, que lo vende indirectamente el Estado de Chile, que hace una oferta pública, publicaron en los diarios Ya. que se vendía esta empresa, y por tanto estaban llamando a compradores y muchas empresas ¿Y por chilenas. qué usted decidió ¿Por qué comprar? y muchas empresas chilenas, cada una tendría su razón, ¿La suya cuál es? decidieron comprar. ¿Cuál es la suya? Porque nos parecía que era una empresa atractiva, para ¿Por qué? poder Un RUT y un renovarla y nombre, resucitarla. pero si tenía un RUT y un nombre, Y ¿qué el era lo nombre se lo atractivo? cambió, además. Más El encima nombre, cambiar el nombre, no cambia la historia de una empresa. ¿Por qué no la hace de cero, ¿Qué compró? digamos? ¿Qué ¿Por qué no la compró? hace de ¿Por cero? qué? Porque cada uno tiene derecho a tomar sus decisiones libremente. Sí, sin duda. Dentro del marco de la ley y de la transparencia. Ahora, el hecho de que... Si uno hace una cosa, pero Sí, déjeme perdón, terminar. sí, está bien, está bien. Si uno hace una cosa sin informar a nadie, de forma escondida, en este caso fue justo No, lo pues si era contrario. legal. Si no, No, eso nadie ha dicho que sea ni escondido No, pero, ni ilegal. Mónica, Esto pero el hecho de aclarémoslo. que sea legal, que usted lo da por descontado, es muy importante. Es que, Sí, pero muy por importante. supuesto Pero que no es solamente importante. fue legal, se informó a Impuestos Internos tuvo que aprobar la operación, después se discutió, ¿cierto?, cuáles eran los impuestos a pagar. Y ahí, como en tantos casos, hay discusiones. 216 millones de Por pesos tuvo que supuesto, pagar y no Mónica. tuvo que pagar más porque lo anterior, desde antes del 2001 ya No, estaba Mónica, prescrito. Si no Mónica, hubiera tenido que estaba pagar informando- 2.800 Bueno, millones. En fin, yo veo La aquí- fuerza de tarea del Servicio pero de mire, Impuestos veo Internos claramente, es así. Mónica, que usted tiene con esto una verdadera explicación. Lo así, ¿qué ocurrió? Cuando que se me discute contestó. cuáles son los impuestos a pagar, muchas veces, y es parte de una democracia, porque Impuestos Internos no es una dictadura, uno le puede discutir a Impuestos Internos. Impuestos Internos analiza y finalmente resuelve. Y uno tiene dos opciones, o acepta o puede ir a los tribunales de Pero, justicia. señor Pille, para zanjar el tema, para que quede absolutamente claro, usted compró esa empresa porque esa empresa le iba a permitir, dentro de la legalidad, pagar menos impuestos. No, compramos esa empresa porque pareció una operación atractiva, legal, transparente. ¿Por qué era atractiva la operación? Me está hablando de algo que pasó hace cuánto tiempo atrás. 20 años atrás. Bueno, pero que es la creación de bancar. 20 años atrás. Y por lo tanto, le insisto a usted, Daniel, pero es que ve, no tiene- oiga, pero no- déjeme contestar. Sí, le dejo. Daniel Matamal, este tema lo discutimos una hora en mi último programa. No lo discutimos una hora y además que dio respuestas que no son efectivas. No, me no. dijo, por ejemplo, Ay, pero Mónica, Es que no, usted no es, ¿cierto?, el oráculo de la verdad. No, claramente. ¿De acuerdo? Y por eso usted me pregunta a mí, yo le respondo. Esa qué la empresa se compró porque pareció una inversión atractiva, se hizo dentro de la ley, se hizo transparentemente, se informó a Impuestos Internos, se aprobó por Impuestos Internos, se pagaron los impuestos que correspondían. Y en consecuencia fue una operación que en esa época la hizo una enorme cantidad de empresas chilenas. Sí, claro. Una de las cuales fue efectivamente una empresa ligada a mi Solo, familia. señor Pille, usted dice, apareció como una opción atractiva, perfectamente válido. Esa era una opción atractiva porque significaba pagar menos impuestos. No, era una acción atractiva por muchas razones. Cuando uno compra una empresa, Daniel Matamala, Ya les voy a dar. las razones son múltiples. Ahora, me está preguntando por algo que ocurrió hace 20 años atrás. Ok. Pero lo importante aquí, Daniel Matamala, es que la operación fue legal, sí. Fue transparente, sí. Se informó a Impuestos Internos, sí. Se pagaron los impuestos que correspondían, sí.
y en consecuencia Ok. es una operación perfectamente Y legítima. usted nos acaba de decir de que la compró porque tenía 100 años de antigüedad. Entre otras y le cosas, parecía entre una- Porque tenía una Ok. pérdida de 44 millones. Ok, está De bien. hecho, gran parte de esa pérdida nunca se utilizó, para que usted sepa. Ahora, está haciendo muchas afirmaciones, Mónica, con mala información. Y yo le pido que sea más prudente yo le en pido su que usted me afirmación. diga cuál ha sido incorrecta de las que ha hecho, porque no hay ningún dato que haya dado que no sea correcto. Ya, contra la Permítame cometer el obstinación pecado, voy no a cometer el hay... pecado mortal de ir ahora a cosas que pueden pasar mañana o pasado mañana Sí. si usted es presidente y no las cosas que pasaron hace 10 o 15 años. Si usted es presidente se va a enfrentar a otro problema de gran Más de 20 magnitud. años, de hecho. Bueno, lo que sea. Un problema de gran magnitud como el del Estado. Pero una pequeña cosa que quiero decir también, a propósito de esto. El diputado Gutiérrez me hizo una acusación brutal. Ustedes la comentaron en sus Twitter, en CNN, dieron todo tipo de opiniones. Y resulta que 9 meses después, el fiscal dice que soy totalmente inocente y declara, ¿cierto?, la absoluta falta de fundamento de la acusación. La Corte de Apelaciones dice que soy totalmente inocente. La Corte Suprema, en forma unánime, dice que soy totalmente inocente. Yo a usted los vi comentar muchas cosas con mala información y no les vi hacer un reconocimiento cuando se declara inocencia. Y por tanto, esta actitud de patrocinio moral que se autoadjudican, me parece a mí que no resiste ninguna No hay análisis. ningún patrocinio moral. Hay una distinción que es muy importante hacer y que yo me imagino que el presidente de la República la tiene muy clara, entre las cosas que son delito y las cosas que pueden ser objeto de cuestionamientos políticos o éticos en su accionar. Jamás, jamás, ni Mónica ni yo hemos dicho que usted cometió un delito en el caso de Exalmar. Sí podemos tener una opinión con respecto a si su actuación Pero le fue quiero decir una cosa, políticamente mire, correcta. la cosa penal la juzgan los tribunales y fui declarado inocente. Absolutamente. La conciencia, la cosa ética lo juzga la conciencia y los que creemos en Dios. Y por eso... Y la cosa política Y por eso- lo juzgan los ciudadanos. Absolutamente. Y Y por eso tanto todos usted- tenemos derecho a la libertad de expresión. No, y usted tenemos puede opinar lo que opinión. quiera, pero Sebastián. usted no es ni juez, ni mi conciencia, ni tampoco la ciudadanía. Ni es Dios, y tampoco es Dios. Y tampoco es Dios. Pero- A pesar que a veces entiendo que tienen alguna duda al respecto. No, solamente creemos que una persona pública tiene que dar Por cuenta de sus supuesto. acciones. Oiga, la y mejor pocas forma- personas la mejor han dado forma- más cuenta de sus acciones públicas Pero que usted yo no hace en una- mis 30 años que Pero llevo él hace una en la cosa acusación, política. esta es una acusación directamente a nosotros, pero el punto también, cuando le preguntamos es... No, no es una acusación, Mónica. Yo estoy dando mi opinión, igual como usted da la suya, con total libertad. Bueno, está opinando, Creo está- que los catones de la moral que se autoasignan esa atribución a mí nunca me han gustado. Está bien, usted Por está algo en los opinando- tiempos de los romanos, la palabra catón, ¿cierto?, el censor, era una mala palabra. Está opinando algo y contra eso hay que, obviamente hay que decirle que en una época en que evidentemente, bueno, siempre hemos estado casos de recursos, la discusión sobre si pagar más o menos impuestos a través de No mecanismos pagué los legales... impuestos que establecía la ley. Y le quiero decir Pero- una cosa, pero Mónica. usted no me deja terminar Cuando yo voy a la comprar, pregunta. Usted le cuando yo voy al terminar. supermercado y el impuesto del IVA es el 19%, yo pago el 19%. No pago el 25%. Pago lo que exige la ley. Eso es lo que un ciudadano debe hacer. Eso Pero le eso dice no es lo pagar mismo que más hacer o menos. comprar una sociedad que le va a permitir a usted, mediante un mecanismo como este, declarar Que como dicho pérdida sea de que no paso, nosotros. No, porque le es algo acabo, totalmente le distinto. acabo de decir, Daniel, que gran parte de esa pérdida nunca se utilizó, se pagaron todos los impuestos, impuestos internos validó el tema, Avancemos y por lo en- tanto yo le creo más al veredicto de impuestos internos, que es la institución especializada, que a dos personas que con de cualquier intención, que no la califico ni la juzgo, están mal informadas. No, no estamos mal informados, señor No, Piñera. la Y información Impuestos está Internos también determinó que usted usó esa empresa para hacer desaparecer 39.000 millones de pesos de utilidades entre el 98 y el 2001, que significó así no pagar 2.800 millones de pesos en Está impuestos. equivocado. Pero Está estaba en el informe de prescrito, impuestos internos. impuesto interno, fuerza de tarea, pero estaba prescrito lo anterior al Vamos. año 2001 y por eso solo tuvo que rectificar 216 millones. Avancemos Impuesto porque interno tenemos no son. bastantes otros temas con... Adelante. Fernando, tú querías